Una madre siempre ama a los hijos que Dios manda. Sean de carne o sean de alma, los acoge con amor. Una madre da cariño y consuelo al corazón. Y aunque a veces se equivoca, intenta hacerlo mejor. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Ya estamos aquí reunidos en el nombre del Señor una semana más, agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos da de escucharnos y vernos. Y a ti te agradezco que me permitas entrar en tus hogares. Yo soy tu amiga Silvia del Valle y este es tu programa Tips de una mamá de 5 hijos. Y pues agradezco a Valora Radio poder estar en comunión, trabajando aquí nosotros desde Flor y Canto, Santa María Reina de la Paz, en la diócesis de Querétaro, y allá Valora Radio en la arquidiócesis de Guadalajara. También agradezco la oportunidad de trabajar en comunión a la alegría de evangelizar de la diócesis de Linares, a Católicos en Acción de la diócesis de Cuernavaca, a Comunica Luz, este programa tan lindo que siempre nos comparte los contenidos. Gracias de todo corazón. Y también a la diócesis de Valle de Chalco, que está en comunión con nosotros. Por supuesto que también al canal digital de la arquidiócesis de Monterrey, que de verdad es un privilegio poder trabajar en comunión. Y hoy quiero saludar y bendecir de manera particular a nuestros hermanos que nos escuchan en Estados Unidos. Gracias, queridos hermanos, por estar aquí con nosotros y por trabajar también en comunión, porque bueno, pues siempre es bueno agradecer las bendiciones que Dios nos manda en ustedes. Y bueno, pues mándame un mensajito a mi teléfono celular, un WhatsApp al 55 49 44 24 51. Estaré feliz de poder recibir tus mensajes, tus sugerencias, tus comentarios, tus quejas, se valen las quejas, etcétera. Y también que nos digas qué temas te necesitas escuchar, que podamos dialogar un poquito de estos temas entre amigos, que te demos algunos tips, ¿verdad? Que no son otra cosa más que sencillas sugerencias o compartir experiencias de vida que Dios nos ha permitido tener en nuestro propio laboratorio, que es la familia. Así que ojalá que este programa te sea de utilidad. El día de hoy tenemos un programa espectacular, empezando el mes de la Biblia, septiembre, mes de la Biblia, así que es tiempo de conocer un poco sobre la palabra de Dios y también de ver cómo podemos ponerla en el centro de la vida familiar. Pongamos la palabra de Dios al centro de nuestra vida familiar y por supuesto que también personal. Así que este es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Y bueno, pues la verdad es que es un tema muy amplio que nos da para mucho. Primero que nada hay que conocer un poquito de la Biblia, sobre la palabra de Dios, para poder educar a nuestros hijos en ella. Para la Iglesia Católica, septiembre es el mes de la Biblia. Y por esto quiero platicar contigo de cómo podemos vivir este mes de la Biblia en familia. Y por supuesto que primero que nada es poner la palabra de Dios al centro de nuestra vida familiar. Entonces, si logramos hacer eso, estaremos comenzando de la mejor manera este mes de la Biblia. Y por supuesto que no nada más es para septiembre, ¿verdad? Lo ideal es que fuera para siempre, pero pues siempre podemos comenzar en algún momento, y si no lo tenemos ya así dispuesto, este 1 de septiembre es excelente momento para comenzar. La verdad es que este periodo de tiempo a mí me gusta mucho cuando se dan estas dinámicas de los meses dedicados a cierto aspecto de la vida de la fe, porque nos permiten estar en comunión. En todos lados de México se celebra el mes de la Biblia, y podría decir que en comunión con otros lugares del mundo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el 30 de septiembre se celebra a San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia. Entonces, este santo que nos dio la oportunidad de estar cerca de la palabra de Dios, porque la podemos escuchar y la podemos tener mucho más accesible. Y por esto dedicamos septiembre al mes de la Biblia. O sea, septiembre se dedica a la Biblia, a conocerla, a promoverla, a darla
pues a divulgar, ¿no? A inspirar a otras personas para que la conozcan, para que la puedan también tener en el centro de la vida. Y precisamente por eso el día de hoy yo les invito a que tomemos esto en cuenta, poner la palabra de Dios en el centro de nuestra vida personal y familiar. Es muy importante entonces que como padres de familia eduquemos a nuestros hijos para que tengan a Cristo en el centro de su vida. Y una forma muy sencilla, muy gráfica, muy tangible de hacerlo es teniendo la Biblia en el centro de nuestra vida familiar. Así que hay diferentes tipos de Biblias, ¿verdad que sí? Hay, pues diferentes traducciones y todo esto es lo importante que debemos compartir con nuestros hijos. ¿Por qué hay tantas Biblias? ¿Por qué hay tantas traducciones? Bueno, pues porque se van dando y se van realizando en diferentes momentos de la vida de la comunidad cristiana, de la iglesia, y se va actualizando el lenguaje de cada una de ellas. Sobre todo, se va haciendo cada vez más propio del lugar. Después del Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, pues la verdad es que nos invitan a que la Biblia, la palabra de Dios, se haga cercana al pueblo, ¿no? A la iglesia. Y es que antes solamente había Biblias en latín y era más difícil entender. Bueno, yo no tengo mucha claridad en el latín, no sé si tú lo tengas, ¿verdad? Pero si todavía fuera así, pues me costaría bastante trabajo. Pero ahora que la tenemos en español, para poder comprender, y fíjate, se tradujo primero al español de España, pero después poco a poco se han ido haciendo traducciones al español latino, ¿no? Por eso está la versión de la Biblia latinoamericana y poco a poco hay varias versiones de ella, ¿no? Y ahora llegamos, a mí me encanta y te la voy a enseñar, esta última versión que es la Biblia de la Iglesia en América, que es la VIA, así le llaman, la VIA por las iniciales, Biblia de la Iglesia en América, que es una producción, ¿verdad?, de Selam. Y la verdad es que es algo padrísimo porque en esta traducción participaron varios sacerdotes y ahora obispos, ¿verdad?, que antes eran sacerdotes pero ahora son obispos, y algunos obispos auxiliares que ahora son obispos titulares. Participaron en esta traducción coordinando los esfuerzos y ellos a manita, ¿verdad?, estuvieron traduciendo esta nueva Biblia que está con un lenguaje mucho más cercano. Así que no tenemos pretexto para decir es que yo no entiendo. El lenguaje español, digamos que de España, pues trae algunos modismos españoles, ¿no? Algún tipo de lenguaje español, ¿no? Por ejemplo, el vosotros, el habéis, ¿no? Y a veces complica un poquito el comprender lo que dice la palabra de Dios, pero la Biblia de la Iglesia en América pues está traducida por gente latina y en su mayoría por mexicanos. Por lo tanto, seguramente que está ya mucho más cercano este lenguaje y es mucho más coloquial. Así que yo te invito, no importa la Biblia que tengas en casa, no importa si es grande o pequeña, si es de pasta gruesa o de pasta sencilla, no importa qué versión sea, siempre que sea católica, ¿verdad? Entonces, que la pongamos en un lugar especial en este mes de la Biblia, en este mes de septiembre que comienza el día de mañana. Y bueno, tú me vas a preguntar cómo sé que una Biblia es católica y que está aprobada por la iglesia. Bueno, pues no te preocupes. Trae dos marcas especiales. El Nihili Obstatat, que es no tiene problema, ¿no? No hay problema, todo está bien. Y el Imprimatur, que quiere decir imprímase. Con estos dos sellos hay que buscarlos en las primeras páginas. A veces están en las últimas, pero bueno, siempre están ahí y con esto tendremos la certeza de que es una Biblia católica.
ya habrá tiempo y oportunidad de hablar un poco más sobre las diferencias entre una Biblia protestante y una Biblia católica. Pero a grandes rasgos, pues primero que nada, cuando hablan de Dios, los protestantes, los hermanos separados, se refieren a Jehová. Y nosotros, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y nosotros, los católicos, decimos Yahvé. ¿Ok? Esta es una primera forma de distinguir también qué es una Biblia católica. Primero, que tenga el imprimatur y el Ingili Obstatat. Después, la forma de llamar a Dios. Y la tercera es el número de libros que tiene la Biblia católica y la Biblia protestante. La Biblia protestante tiene menos libros porque pues ellos no, digamos que no reconocen algunos libros, y la Biblia católica tiene más. Así que bueno, pues yo te invito a que nos adentremos en este mes de la Biblia, a conocer un poquito más sobre ella, para que podamos educar a nuestros hijos en este estilo de vida de poner a Cristo en el centro de nuestra vida personal y familiar. Existen diferentes traducciones, como les decía, y algunas son dedicadas al estudio. Otras son para hacer oración. Por esto, algunas son más propicias para un objetivo y otras para otro. La Biblia latinoamericana es una Biblia más cercana a nuestro lenguaje. Claro que es confiable, por supuesto que sí. De hecho, en alguna de las traducciones, la más reciente de la Biblia latinoamericana, participó el cardenal Carlos Aguiar, su excelencia, su eminencia, Carlos Aguiar Retes. Entonces, por supuesto que es confiable, pero tiene el objetivo de hacer el lenguaje cercano. Por eso es más adecuada para la oración. En cambio, la Biblia de Jerusalén, a pesar de que existen varias traducciones de ella, la han ido pues actualizando un poco. La Biblia de Jerusalén está traducida por el Instituto Bíblico de Jerusalén. Por eso se llama así. Entonces, el lenguaje es mucho más técnico, mucho más elevado. Y lo más asombroso de esta Biblia es que trae muchísimas notas a pie de página, que le llaman, que es decir, son notas complementarias para poder entender lo que estamos leyendo. Es como más de estudio. Si se fijan, es un poco más complicado el manejo de esta Biblia. No digo que sea imposible para nada, al contrario, pero sí nos trae muchas referencias a confrontar contextos del otro evangelio, por ejemplo, ¿no? O contextos de otros libros, para poder ir checando cómo una cosa cumple la otra, ¿no? Es decir, por ejemplo, todo lo que dice el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Y lo que sucede en el Nuevo Testamento tiene su fundamento y origen, ¿no? Digamos que por eso nos lo prefiguran en el Antiguo Testamento. La Biblia de la Iglesia en América es una combinación de oración, pero también de estudio, porque también trae notas a pie de página. Miren, espero que lo podamos ver aquí. Si se fijan, la parte de arriba tiene los versículos, los capítulos y todo. Pero a partir de acá abajo vienen las famosas notas a pie de página. Igual pasa en la Biblia de Jerusalén, que nos ayudan a irnos situando, a lo mejor en el tiempo, a lo mejor en el contexto en el que se escribe el texto específico. Y también traen pues mapas y algunas otras tablas que nos ayudan al estudio. Por esto existen pues también estas versiones, y por eso no podemos decir que la Biblia de Jerusalén sea la mejor, ni que las otras versiones no sean buenas o no sean confiables. Simplemente tenemos que poner atención para qué necesitamos la Biblia, cuál va a ser el uso que le vamos a dar, y entonces una o la otra pueden ser las más adecuadas, aunque todas son confiables, siempre que sean católicas.
Bueno, pues entonces ya hablamos un poquito de esto y ahora sí, te quiero compartir mis 5 tips para celebrar este mes de la Biblia en familia y lograr que pongamos en el centro de nuestra vida familiar y personal a la palabra de Dios. Así que vámonos al tip número 1, que es: entroniza la Biblia en casa. Si nosotros entronizamos la palabra de Dios en casa, le estamos dando un lugar especial. Entronizar significa poner en el lugar más importante de nuestra casa, de nuestro hogar, la palabra de Dios. Entronizar es ponerle en el trono, ¿no? Y entonces el trono es el lugar primordial. Un rey está en un trono. Por lo tanto, la Biblia, cuando nosotros hacemos esta ceremonia de entronización, que por cierto, los que gusten un texto, hay muchos textos distintos. De hecho, la dimensión de la animación bíblica de la pastoral de la SEM, ¿verdad? Nos ha regalado un subsidio maravilloso donde vienen varios, me parece que son 12 formas distintas de entronizar la Biblia. El que lo quiera me lo puede pedir y con gusto se lo puedo compartir. Pero también de este subsidio yo he sacado el que le llaman de la familia, ¿no? Dice La luz de las familias. Este es el título. Y la verdad es que vale mucho la pena tenerlo listo, porque no importa que no sea mañana, podemos entronizar la Biblia el próximo domingo, ¿no? ¿Qué tal que vas a misa? ¿Qué tal que pues escuchas la palabra de Dios y después regresas a casa en familia y haces una pequeña ceremonia para entronizar la palabra de Dios en tu hogar? Muy seguramente en la mayoría de las parroquias, si no es que en todas, se hará esta celebración de entronización y entrará la palabra de Dios en procesión en la misa solemne, ¿no? Y entonces se colocará en un lugar privilegiado durante todo este mes. Así nosotros también podemos hacerlo en casa. El jefe de familia o la jefa de familia o ambos, ¿verdad? Mamá y papá, podemos hacer esta ceremonia. Ya nos han dado, ¿verdad? Algunas fórmulas ya establecidas y podemos guiar esta ceremonia y todos los miembros de la familia pueden participar haciendo alguna de las lecturas, preparando algún canto para poder realizar esta ceremonia de entronización. Es un signo visible, es un signo real y específico de nuestro deseo de que Jesús, que la palabra de Dios esté en el centro de nuestra vida. Así que pues vale la pena. Hoy podemos ya hacer esta ceremonia de entronización de la palabra de Dios, comenzando el mes, y podemos hacer esta ceremonia de entronización de la palabra de Dios. No tiene que ser hoy, puede ser el próximo domingo, para hacerlo solemnemente y que tenga una importancia relevante en la vida familiar. Así que ojalá que tengamos la oportunidad de realizar esta entronización y que todos los miembros de la familia participen en ella. Vámonos al tip número 2, que es: escoge un evangelio para leerlo durante todo el mes. Y es que fíjense que a veces, pues yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo sí he tenido el deseo de decir, bueno, voy a leer toda la Biblia, ¿no? Y pues es bien difícil, ¿no? Hay que empezar por algún lugar. Hay quienes empiezan por el Génesis, pero a veces es complicado, ¿no? Porque es como más difícil la lectura. Yo recomiendo muchísimo que empecemos por lo conocido, es decir, que empecemos por la vida de Jesús, por los evangelios. ¿Y cuál es el mejor? Bueno, pues no hay mejor ni peor, simplemente es una forma de ver la vida de Jesús. Es decir,
es como una ventana, ¿no? O sea, los evangelios son 4 ventanas distintas de ver la vida y obras de Jesús. Escoge la que más te guste. Hay 4 evangelios, 3 sinópticos y el evangelio de San Juan. Yo digo que el evangelio de San Juan es el evangelio del amor, pero bueno, pues es que a mí me encanta el evangelio de San Juan y bueno, pues por ahí va un poquito más. El evangelio de San Lucas tiene una visión un poco más mariana. Entonces tú escoge el que tú quieras. Por versículos, pues ahí se van, ¿no? Cada uno tiene más o menos parecidos los versículos. Unos son más largos, otros son más cortos. Pero si escogemos uno en particular y nos damos el tiempo de leer un capítulo por día, pues estaría genial porque todos tienen 20 y tantos capítulos y entonces nos da perfecto tiempo para alcanzar a leerlo durante este mes. Hay capítulos más largos, hay capítulos más cortos y bueno, pues a lo mejor podemos, si hay un capítulo muy largo, podemos dividirlo en 2. Pero lo importante sería que lo hagamos en familia, ¿no? Podemos escuchar, los hijos más pequeñitos pueden escuchar de nosotros como papás el evangelio. Podemos hacerlo así, ¿verdad? Que papá y mamá vayamos leyendo el versículo, ¿no? El capítulo más bien, los diferentes versículos que tiene el capítulo y que los hijos escuchen. O si tenemos nuestros hijos un poco más grandes, pues también ellos pueden participar para leer, pues digamos que de manera turnada o salteada, ¿no? Y así generar una dinámica familiar interesante. Pero no debemos quedarnos solamente en esta lectura, sino que hay que hacer una oración con ella, que sea una lectura orante, una lectura que nos lleve a un diálogo con Dios. Así que si quieres leer el capítulo o una perícopa es un subtítulo completo, ¿verdad? Es una idea completa, puede traer varios versículos. Bueno, pues entonces nos quedamos con ese capítulo o perícopa y entonces nos quedamos reflexionando con ese tema. ¿Qué nos quiso decir Dios, verdad? No sé, acuérdense de la Lección Divina, que bueno, pues tiene 5 pasos y vale la pena pues tratar de hacerla, pues si no por lo menos así formal, no formal, sí por lo menos ir como repasando estos pasos. La lectura, la meditación, la oración, la contemplación y después la acción. ¿Qué me lleva, no? ¿A qué me lleva este texto? Entonces, ojalá que nos demos este tiempo de hacer la lectura en familia, después la meditación, unos minutos para decir, ¿qué me dice a mí este texto? ¿No? ¿Qué me dice? ¿Qué me llena? ¿Qué me mueve? ¿Qué me interpela? ¿No? Y después que tengamos la oportunidad de hacer un momento de oración, ya sea en familia o personal, o los dos, ¿no? Y por último, que busquemos, así podemos trabajar el punto de la contemplación, que busquemos cuál de los versículos, todos los versículos que leímos, cuál es el que me llama más la atención. De esta forma tendremos una frase muy, muy sencilla, una frase muy concreta para seguir meditando y contemplándola, es decir, dándole vueltas, rumiándola, de tal manera que después me lleve a hacer algo, es decir, a aplicarla a mi vida cotidiana. Si lo logramos, durante este mes ya nos habremos hecho el hábito de la lectura cotidiana, de la lectura orante de la Biblia. Así que pues será un excelente fruto de este mes de la Biblia. Y el mes de la Biblia, septiembre, mes de la Biblia, que pues es una buena oportunidad para poner a la palabra de Dios en el centro de nuestra vida y de la dinámica familiar. Vámonos ahora al tercer tip, que es haz oración con los salmos. Y es que los salmos son cánticos, son alabanzas. Propiamente el Salterio, el libro de los salmos, así se traduce, ¿no? Como el libro de las alabanzas. También pues es importante darnos cuenta de que podemos hacer oración con ellos. Son 150 salmos y la verdad es que son de distintos géneros, ¿no? Bueno, vamos, algunos son
de alabanza, otros son como de protección. Y si los vamos conociendo todos, pues entonces podremos recitar estos salmos como oración. Es algo increíble porque a pesar de que toda la Biblia es como una poesía, ¿verdad? Es algo hermoso. Específicamente los salmos son poesías maravillosas que nos ayudan a tener un poco más de intimidad con Dios. La oración no es otra cosa más que esa relación íntima de Dios contigo y de nosotros como personas con Dios. Así que los salmos son una muy buena opción para hacer esta oración muy personal. Podemos leer un salmo cada día y seguirlo meditando, ¿no?, en el corazón, darle vueltas, hacer una oración, como les decía, buscar una frase en particular que nos resuene, que nos mueva mucho, ¿no? Y entonces traerla constantemente como una jaculatoria, ¿no? La jaculatoria pues es una oración cortita, ¿no? Entonces podemos poner mucha atención en esto y también podemos hacerlo de manera familiar o de manera personal. Hay quienes me dicen, pero es que los salmos a veces no son entendibles para los niños. Bueno, pues ¿por qué no buscamos algún signo de cada salmo y algún signo sencillo, ¿no?, una imagen muy concreta para que nuestros hijos se queden con ella y la hagan dibujos si son pequeñitos o para que se la imaginen si son un poco más grandes? En Flor y Canto, bueno, pues una vez te comento que estamos preparando precisamente una serie que, si Dios quiere, pues ya sale, ¿no?, para orar con los salmos. Vamos a estar sacando un salmo al día en video. Es un video muy sencillo donde vamos orando, recitando el salmo y a la par se va dibujando una pintura, porque el dibujo, ¿no?, es la oración que se hace imagen. Así que estaremos compartiendo esta producción durante todo este mes y mucho más, ¿verdad? Porque bueno, pues el mes tiene 30 días y son 150 salmos. Vamos a ver si lo sacamos en varias temporadas o, si Dios nos da licencia, pues en la misma, ¿verdad? Todos de golpe o en diferentes temporadas, pero por lo pronto todo este mes lo estaremos haciendo. Vale la pena decirles que los salmos es una colección, ¿no? O sea, son varias colecciones de salmos que se juntaron en un solo libro que se llama el Salterio, el libro de los salmos, pero pues los estudiosos nos dicen que son 5 colecciones distintas de salmos, así que bueno, pues probablemente este año hagamos la primera colección y si Dios nos presta vida y licencia, pues estaremos haciendo después las demás, pero ojalá que sea de utilidad. Y bueno, pues a todos aquellos que quieran recibirla, pues sorpresa, la estaremos compartiendo en Flor y Canto Santa María Reina de la Paz, así que tendremos a diario esta producción que nos va a estar ayudando a hacer oración con los salmos. Y bueno, pues vámonos ahora al cuarto tip, que es: incluye a los niños pequeños de la casa, incluye a los pequeños de casa. Es que es importante que toda la familia entre en esta dinámica de poner a Cristo, a la palabra de Dios, en el centro de nuestra vida. Y la verdad es que no es muy difícil, simplemente es buscar material didáctico, buscar material adecuado para la edad de nuestros hijos. Existen muchísimos materiales, gracias a Dios, en línea, en internet. Hay desde dibujos animados para que iluminen, hay juegos didácticos, ¿no? Nosotros podemos hacerles algunos rompecabezas digitales con algún dibujo de cada libro, etcétera. Hay muchísimo material que podemos aplicar. Es importante decir que quizá cuando hagamos la lectura del Evangelio diario, ¿no?, si tomamos esta opción, pues podemos poner a nuestros hijos pequeños a hacer dibujos sobre este Evangelio, sobre lo que trata el Evangelio, de tal manera que entren en esta dinámica propia
de la familia, ¿no? Así todos estaremos en la misma dinámica y vas a decirme si no es así. El ambiente familiar será muy especial porque todos estaremos trabajando en lo mismo a nuestro nivel, los adultos como adultos, los jóvenes desde su punto de vista de jóvenes y los pequeñitos como niños jugando con todas las enseñanzas que la palabra de Dios nos tiene. Es importante también que si decidimos tomar la opción de orar con los salmos, bueno, pues busquemos, como te decía, ese elemento específico de cada salmo y que podamos también poner a dibujar o hacer esculturas, ¿por qué no? Por ejemplo, a los niños pequeños les encanta el material didáctico tipo lúdico, ¿no? Es decir, las arcillas o las plastilinas o las masas de sal, ¿no? La pintura táctil de estas para deditos, ¿no? Entonces, ¿por qué no ponerlos a hacer obras de arte? Como te decía, el arte es la oración que se hace imagen, entonces, o que se hace escultura, ¿no? Entonces es importante que vayamos involucrando a nuestros hijos pequeños para que ellos también puedan vivir en esta dinámica maravillosa de conocer la palabra de Dios y después llevarla a la vida cotidiana. Y por supuesto que también en Flor y Canto tenemos varias producciones para nuestros niños pequeños. Ya hemos compartido algunas aquí en la página, pero bueno, pues te quiero compartir que tenemos varias listas de reproducción en YouTube que van desde cuál es la estructura de la Biblia para niños y bueno, para los no tan niños también es interesante que bueno, pues el material es para niños, pero también para los papás de los niños y para los papás de los papás de los niños, porque el niño que conoce algo y que le gusta, entonces va y lo muestra a todo el que puede. Entonces, pues está esta lista de reproducción de septiembre, mes de la Biblia. También tenemos los personajes de la Biblia como tales. Hicimos algunas producciones, ¿verdad? Cápsulas de los diferentes personajes que se van presentando en los libros de la Biblia, con lenguaje muy sencillo para que nuestros hijos vayan conociendo quién fue Adán, quién fue Eva, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, etcétera. No te voy a decir todos los que hay, pero pues son varios personajes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. También está la lista de reproducción de las historias de la Biblia, que son historias sacadas de lo más representativo de la Biblia con un lenguaje para los más pequeñitos de la casa, ¿verdad? Tipo historia, no sin demasiados elementos complicados, sino más bien como platicadas como en un cuento. Entonces también esta parte de la Biblia, de las historias de la Biblia están por ahí. Y para nuestros hijos, pues un poco más grandecitos, para los jóvenes, para los adolescentes, están las llamadas de emergencia, ¿no? Los números de emergencia de la Biblia, aquellos que nos permiten tener a mano ciertas citas bíblicas para cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando no sabes qué hacer, cuando te sientes perdido, cuando exulta tu corazón de alegría, etc. Siempre hay una palabra adecuada en la Biblia y nosotros te ponemos estas producciones a mano. Y este año estamos de manteles largos porque también estrenamos Los Hechos de los Apóstoles, que es una producción donde vamos a ir platicando de manera sencilla y dinámica, ¿no? Didáctica, los Hechos de los Apóstoles, contados por los amigos de San Lucas, que fue el que los escribió. Entonces, bueno, pues si quieres recibirlos, ya sabes, estamos siempre a tu disposición y bueno, pues puedes buscarlos ya sea aquí en la página del Facebook o también en YouTube, ¿sale? Entonces, pues es importante que también incluyamos a los pequeños de la casa para que entren en esta dinámica de conocer la palabra de Dios, después hacer la propia, acogerla en el corazón para poder compartirla y llevarla a la práctica en nuestra vida cotidiana. Y como te digo, septiembre, que es el mes dedicado a la palabra de Dios, a la Biblia, es el tiempo propicio para comenzar con esta
estilo de vida donde Cristo sea el centro, donde su palabra esté al centro de nuestra vida familiar y sobre todo de la dinámica propia de cada uno de los miembros de nuestra familia. Entonces, no hay pretexto. También podemos incluir en esta dinámica a los más pequeños de la familia. ¿Y qué tal que al final de este mes tenemos obras de arte maravillosas que nos permitan ver tangiblemente la palabra de Dios hecha vida? Porque es una forma que tienen los pequeños de acogerla en su corazón y de aplicarla a su vida cotidiana. Bueno, pues vámonos rápidamente y sin escalas al quinto tip. Ya vamos terminando. Y este es: haz un plan para todo el año. Como te decía al principio, no se vale que se acaba septiembre y se acabó todo. De lo que se trata es de hacer énfasis en este mes en la importancia de tener a Cristo y su palabra en el centro de nuestra vida. Así que te invito a que hagamos un plan. Vamos a implementar algunas acciones. ¿Cuáles? Las que tú creas convenientes. Yo te puedo sugerir algo. Nosotros en familia lo hemos hecho así. Es importante que tengamos a Cristo en el centro de toda nuestra vida familiar, no importa el mes en el que estemos. Así que vale la pena pues ir haciendo una lista de las acciones que vamos a realizar durante todo el año. Por ejemplo, si en este mes escogimos un evangelio y lo leímos durante este mes, bueno, ¿por qué no escoger otro evangelio y a lo mejor irlo leyendo, no en un mes, sino, bueno, pues a lo mejor ya un poco más alargadamente? Puede ser un capítulo por semana, ¿no? Puede ser que escojamos hacer una lección divina del evangelio del domingo, pero hacerla de verdad a conciencia. Hay muchos recursos de lección divina, ¿verdad? En Floricanto, en la diócesis, hay muchos recursos, pero ¿por qué no hacernos el hábito de un poco antes del domingo hacer esta oración, esta lectura orante de la Biblia, que es la lección divina, y entonces meditarla y conocerla y acogerla? Acuérdense que lo que no se acoge en el corazón no se puede llevar a la vida cotidiana. Por lo tanto, es necesario darle 2 o 3 leídas al texto bíblico para después poderlo comprender, meditar y comprender, ¿no? Entonces, bueno, pues esta puede ser una acción muy buena, muy eficaz. Ya sabemos la metodología, y si por ahí tenemos alguna duda, bueno, pues hay mucha literatura que nos puede ayudar a saber cómo se hace la lección divina, y también hay muchos subsidios, ¿no?, digitales. En Floricanto los tenemos, bueno, pues también por ahí están. Entonces, vale la pena que nos demos este tiempo para planear. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, pues también podemos seguir con la lectura de los salmos, uno cada semana, por ejemplo, ¿no? De tal manera que no perdamos esa costumbre de orar y alabar a Dios y agradecer todas las bendiciones que Dios nos va dando con su misma palabra. Otra forma que tenemos también como de seguirnos preparando para conocer la palabra de Dios, bueno, pues es entrar a algún curso o diplomado de la Biblia, ¿no?, para ir conociendo y profundizando cada vez más en la palabra de Dios. Yo digo que esto es como adictivo, ¿no?, porque de pronto empiezas a conocer y poco a poco vas comprendiendo más, y no importa cuántas veces leamos el mismo pasaje de la Biblia o las mismas citas, ¿no?, los mismos versículos, poco a poco vamos comprendiendo más y más, porque vamos conociendo el contexto en que fue escrito, la época en que se escribió. A lo mejor también conocemos un poco más de la historia de la salvación, y esto nos ayuda a saber por qué se dijeron esas palabras o por qué se realizaron algunos hechos que a lo mejor, si los vemos en esta época, pues son un poco impensables, ¿no?
Algo tan sencillo como que ¿por qué no aparecen tantas mujeres en la Biblia? Bueno, pues el contexto en el que se escribió fue en una cultura donde en aquel entonces y hasta ahora, ¿verdad? Pero sobre todo en aquel entonces, la mujer no tiene un lugar importante. Entonces, esto nos hace ver que no es que Jesús no quisiera a las mujeres, por el contrario, ¿no? O sea, tenía grandes amigas y amaba profundamente a su madre, la Virgen, ¿no? Pero tenía grandes amigas como María la de Betania, Marta también, ¿no? María Magdalena, etc. Y por esto, entonces, cada vez que leemos algún pasaje específico, vamos encontrando cosas distintas que nos ayudan a irlo disfrutando cada vez más. Entonces, también podemos apoyarnos de algún curso, de algún diplomado para conocer un poco más la palabra de Dios y poderla comprender en su máxima expresión. Así que, pues es necesario que hagamos este plan, que nos hagamos el hábito de leer, de conocer la palabra de Dios, de darnos tiempos de orar con ella para acogerla en el corazón y después implementar acciones concretas para llevarla a la práctica, porque la letra que no se implementa es letra muerta y la palabra de Dios no es pura letra, es palabra viva, es el mismo Jesucristo. Es el verbo de Dios que se encarna, ¿verdad? Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios es palabra viva y que se debe llevar a la vida cotidiana. ¿Por qué decimos que la Biblia es sagrada? Pues porque es la palabra de Dios y todo lo que toca a Dios lo vuelve sagrado. Entonces, por eso debe tener un lugar primordial y preponderante en nuestra vida familiar y un lugar específico y principal en nuestro hogar. Así que te invito a que también dentro de este plan familiar de implementación de la palabra de Dios y de conocimiento de la palabra de Dios, pues tengamos también contemplado hacerle un altar a la palabra de Dios, o que en el altar de nuestra casa, pequeñito que tengamos, tenga un lugar la Biblia. Hay quien me dice, oye, pues sí, pero se va a empolvar. ¡Qué bendición! Quiere decir que por lo menos está abierta y que la tenemos a mano, ¿no? Aquellas Biblias que están perfectamente bien cuidadas y que no les ha pasado absolutamente nada, pues te felicito porque eres muy cuidadoso, pero también me cuestiono, quiere decir que no la has leído. La Biblia está hecha para leerse, para acogerse en el corazón y para llevarla a la práctica. ¿Se vale hacerle anotaciones? Claro que sí, con muchísimo respeto, pero es claro que sí, porque es la forma que tenemos de apropiarnos de ella, de llevarla a nuestra vida y de ir marcando las cosas que más me llegan, ¿verdad? Aquella palabra que Dios me dirige y que en algún momento me sirve de auxilio, de soporte, de ánimo, ¿no? Y los versículos que más me mueven el corazón, pues hay que marcarlos para que después los tengamos a mano. Bueno, pues estos son algunos tips, ¿no? Para poder llevar a la vida cotidiana la palabra de Dios, ponerla en el centro de nuestra vida familiar y así hacer que sea parte importante, medular, central de nuestra vida y educar a nuestros hijos para que así sea. Es un estilo de vida hermoso, es un estilo de vida muy específico, muy particular, pero es un estilo de vida que nos da mucha certeza, porque si consultamos a Dios y le escuchamos por medio de su palabra, estaremos escuchándolo a Él de manera viva y entonces aprenderemos a hacer su voluntad y escucharle en todo momento. Ojalá que sea de utilidad estos sencillos tips, sugerencias, comentarios, ¿verdad? Compartir entre amigos estas experiencias de vida. Y bueno, pues ojalá que logremos que este mes de septiembre sea un mes súper especial, que sea un parteaguas en nuestra vida familiar y que podamos implementar todo esto que nos ayuda a conocer más la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos llegando al final de nuestro programa. ¿Y qué les parece que antes de despedirnos hacemos el resumen de los tips que vimos el día de hoy? Para poner en el centro de nuestra vida familiar la palabra de Dios y celebrar el mes de la Biblia, primero, entroniza la Biblia en casa. Segundo, escoge un evangelio para leerlo durante todo el mes.
Tercero, haz oración con los salmos. Cuarto, incluye a los pequeños de casa. Y quinto, haz un plan para todo el año. Bueno, pues espero que estos tips sean de utilidad y la verdad es que vale muchísimo la pena decirles que estamos en perfecto tiempo comenzando el mes de septiembre para implementarlos. Acuérdate que no son recetas de cocina, no es que tengamos agua, harina, aceite, huevos, lo mezclamos todo y nos sale un pastel, sino que tenemos almas en nuestras manos y que cada una es distinta, por lo tanto cada familia es muy distinta. Así que ojalá que te des el tiempo de implementar alguno de estos tips. Yo estaré feliz de que alguno te sea de utilidad y que después nos compartas cuáles has aplicado a tu vida familiar y cómo te han dado fruto. Si es que así lo ha sido. Entonces, ojalá que tengamos el tiempo. Y bueno, pues te recuerdo que quienes quieran la oración para entronizar la palabra de Dios en nuestra casa, en nuestra familia, pues manden un mensajito y por supuesto que lo podrán recibir. Es un texto muy cortito, sobre todo la que se llama La Luz de las Familias, que está enfocada a la familia, pero también está el subsidio que nos ha dado la Dimensión de Animación Bíblica para la Pastoral de la SEM. Ha generado un subsidio, como les decía al principio, maravilloso, y que si quieres tenerlo también te lo puedo mandar para que nos comparten 12 formas distintas de entronizar la Biblia. Así que cualquiera de ustedes que quiera tener cualquiera de estos dos materiales, mándenos un mensaje y por supuesto que estaremos totalmente dispuestos a mandárselos. Recuerden, 55 49 44 24 51, un mensajito de WhatsApp y a la vuelta de mensaje tendrás este material. Ay, pues el tiempo se nos va. La verdad es que este tema da para muchísimo más. Es hermoso ver cómo la palabra de Dios en este mes tiene un lugar especial, pero sobre todo debe tenerlo durante toda nuestra vida, en nuestra vida familiar, ¿verdad? En el centro de la vida familiar y sobre todo en el centro de nuestro corazón. Bueno, pues agradezco, ya llegó el tiempo, ¿verdad?, de agradecer a todas las personas que nos han permitido entrar en su hogar. Gracias de corazón. Agradezco a Valora Radio por poder trabajar en comunión, allá a Fabi, a Lalo, a Lupita, Meche, Vera, a todos los que trabajan en Valora Radio. Gracias por permitirnos trabajar en comunión. Por supuesto que también agradezco al canal digital de la Arquidiócesis de Monterrey, a Francisco y al Padre Javier de la Torre por permitirnos trabajar en comunión desde Floricanto, Santa María Reina de la Paz, en la Diócesis de Querétaro. Y por supuesto que también agradezco a todos los demás canales hermanos que nos comparten. La Alegría de Evangelizar de la Diócesis de Linares, Católicos en Acción de la Diócesis de Cuernavaca, Comunicaluz, también la Diócesis de Valle de Chalco, y por supuesto que les mando un abrazo de manera particular y muy especial a todos nuestros hermanos que están en los Estados Unidos y que nos hacen el honor de ver y de escuchar. Gracias por compartir y gracias por seguir este programa Tips de una mamá de 5 hijos. Yo soy tu amiga Silvia del Valle y te espero la próxima semana en punto de las 4 de la tarde para que compartamos estos tips que no son otra cosa más que la experiencia que Dios nos ha permitido obtener en nuestro laboratorio familiar. Así que no te preocupes, tráete tu tacita de café para que hagamos la sobremesa ya comidos, ya listos y que podamos compartir entre amigos. Y como siempre terminamos el programa, que todo sea para la máxima gloria de Dios. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Bye bye. Una madre siempre ama a los hijos que Dios manda. Sean de carne o sean de alma, los acoge con amor. Una madre da cariño y consuelo al corazón. Y aunque a veces se equivoca, intenta